Hola, este es un nuevo video para hablar sobre un tema que yo he insistido frecuentemente en mis redes sociales, en mis blogs, mis páginas web, que es sobre el tema del sistema humano de cooperación. ¿Qué es el sistema humano de cooperación? Ayer en Colombia, hoy estoy grabando el video el 28 de mayo, un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se dio en nuestro país el día de ayer. Y pues a mí siempre me ha generado una reflexión este tema de la política en el sentido de cómo los ciudadanos podemos participar activamente pues en el, digamos, en el destino y en el movimiento, por llamarlo así, en el movimiento cívico de transformación de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, incluso de nuestro país o incluso de nuestra especie. ¿Qué es eso del sistema humano de cooperación? Yo pienso que mucha gente piensa que es como una especie de comunismo asolapado, como una especie de pronto de ideología como de izquierda asolapada como en un tema, digamos, o en un concepto elegante. Tiene que ver con el sistema de convivencia entre nosotros los seres humanos. Para explicar el sistema de convivencia humano, el sistema de cooperación, eh, voy a referirme a un documento que hace referencia a este tema, que es la encíclica del Papa Francisco, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Yo no soy, digamos, pues yo soy católico, pero no soy, digamos, extremista en este tema. O sea, me interesa la encíclica del Papa Francisco porque habla precisamente del sistema humano de cooperación. Y ¿qué es el sistema humano de cooperación? Lo voy a explicar tal como lo explica el Papa. Él dice que nosotros los seres humanos actualmente nos estamos relacionando mal entre nosotros mismos y nos estamos relacionando mal con la naturaleza. ¿Eso qué implica? Pues que hay una explotación desmedida de los recursos naturales por el consumismo, por un tema de consumismo capitalista o económico, no necesariamente capitalista. Y estamos destruyendo el planeta por ese consumismo desmedido. A su turno, dice que nosotros los seres humanos nos estamos relacionando mal entre nosotros mismos porque también hay una especie de relación de explotación. O sea, los seres humanos tratamos como de dominar a los otros seres, si es que así se podría llamar, bajo un sistema que no es un sistema precisamente de cooperación, de camaradería, sino es un sistema de, como podríamos llamar, de explotación, de dominación. Y esa ha sido un poco la historia de la humanidad, cómo el ser humano trata o ha tratado de dominar a los otros utilizando pues métodos como la superstición, la fuerza, y actualmente a través de la tecnología o el dinero. Entonces lo que dice el Papa Francisco es que tenemos que cambiar el sistema de convivencia y pasarlo a un sistema de cooperación. O sea, cooperar entre los seres humanos, ¿no es cierto? Y eso implica también una mejor forma de relacionarnos con nuestro entorno. Yo entiendo que esto suena un poco utópico, esto suena un tanto como una quimera. Una quimera es como algo fantasioso, como algo... Bueno, igual eso, yo en internet de hecho lo he manifestado varias veces, he sido muy insistente a través de mis páginas web, del blog FBG Filantropía, de mi página Proyecto Erika Yasis, FBG Diálogos, hablaba mucho sobre este tema. Y yo creo que la gente es muy escéptica. La gente dice, bueno, pero ¿eso qué implica? O sea, ¿eso significa que ya no va a haber más capitalismo? ¿Significa que vamos a pasar a una especie de comunismo, de socialismo? No. Yo creo que esto trasciende tanto al capitalismo como al socialismo. ¿Sí? En el capitalismo se le da una gran importancia a la libertad. En el socialismo se le da una gran importancia a la igualdad. Pero yo pienso que el tema de la ayuda o la cooperación entre los seres humanos, la fraternidad, se ha perdido
o no se ha perdido, sino que simplemente no se le ha dado la importancia o la relevancia que debe tener en las relaciones entre los seres humanos. Por lo tanto, el sistema humano de cooperación es probablemente el sistema que venga a dar un salto cuántico, un salto de conciencia entre los seres humanos. Y muchas personas lo están planteando. Hay un documental también que yo he hablado mucho sobre este tema, el documental Mañana, de un documental francés que habla sobre este tema y, por ejemplo, muestra cómo en la India ya se está implementando el sistema de cooperación. Hay un señor en la India que se dedica a entrenar alcaldes y ya ha entrenado allá a decenas, casi que cientos de alcaldes en la India de cómo implementar el sistema de cooperación en la India. Y pues en la India tiene un sistema de castas, sin embargo, se ayudan entre todos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería entonces la idea de este sistema humano de cooperación? De una vez por todas, acabar esa relación entre los seres humanos como esa relación de explotación, o sea, de cómo yo logro que los demás hagan lo que yo quiera, estén a mi servicio utilizando el dinero, utilizando la tecnología, no, sino de cooperar entre todos, de ayudarnos entre todos, en vez de estar pensando cómo yo esclavizo al otro o lo domino, o hago lo que yo quiera porque yo tenga dinero o posición social o política o económica o lo que sea. Es cómo nos asociamos, esa sería la palabra más adecuada también, cómo nos asociamos para generar abundancia, para generar prosperidad. Hoy también, por ejemplo, 28 de noviembre, se celebra se celebra entre comillas el Día Mundial de la Nutrición. Y veo cifras escandalosas que muestra la página de la FAO, el informe del el programa Mundial de Alimentos de la FAO, que dice que 795 millones de personas en el mundo están malnutridas. 795 millones. Si la población de Estados Unidos es de aproximadamente 300 millones de habitantes, o sea, eso significaría que el doble de la población de Estados Unidos no tiene para comer, pues, lo cual es una cosa escandalosa. Y eso tiene que ver con la forma de relacionarnos entre los seres humanos. Tiene que ver con la forma de relación entre los seres humanos. Ayer, cuando se conocían los resultados electorales en Colombia, yo pensaba, bueno, yo pienso que ese viejo dilema de izquierda, derecha, yo creo que ya va a estar superado, ¿sí? Eh, Mucha gente por temor a que llegue la izquierda va y vota por la derecha, o por odio a la derecha va y vota por la izquierda, pero eso ya está superado. Yo pienso que ese tema de la derecha y la izquierda ya se superó cuando se cayó el muro de Berlín. Eso fue hace ya casi 30 años. Cuando estábamos en esa guerra entre fachos y mamertos, y usted es de derecha, usted es de izquierda, usted es comunista y capitalista. Hoy en día el mundo tiene otros problemas. Uno de los problemas que afronta hoy el mundo es el tema del calentamiento global. Y alguien dice, bueno, pero el calentamiento global hizo qué, o sea, que se derritan los polos y que las costas se llenen de agua. Es que no es solo eso. El problema del calentamiento global, tal como lo ha denunciado el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, implica si cambia la temperatura del planeta de manera muy radical, eso podría generar un desequilibrio biológico y eso podría generar, por ejemplo, el renacimiento de enfermedades ya superadas, o que se generen nuevas enfermedades que podrían generar pandemias, y que eso podría llevar, por ejemplo, a la destrucción de la especie humana en cuestión de semanas, meses, días. Algo realmente preocupante. O sea, el cambio climático no es solo que haga más calorcito, que haga más frío, no, es que eso genera una especie de desequilibrio en toda la armonía, digamos, de la naturaleza. Y eso podría generar la destrucción de la especie humana, podría influir en la forma como se mueve el ser humano, en el hábitat del ser humano. El calentamiento global es un problema. El otro problema pues deriva del cambio climático, que es el tema de las pandemias. ¿Sí? A pesar de que la ciencia médica ha llegado a unos niveles de sofisticación altísimos, todavía tenemos que enfrentarnos a enfermedades desconocidas. Por ejemplo, el caso de la gripe aviar, el caso del ébola, por ejemplo, las mutaciones de las enfermedades. Supongamos que el ébola, por ejemplo, mutara, que el ébola mutara de ser una enfermedad, por ejemplo, que se transmite de persona a persona, y, por ejemplo, fuera una enfermedad que se transmitiera por el aire, aeróbica, sería terrible, ¿no es cierto?
Entonces, ese tema lo están afrontando, lo tenemos que afrontar los seres humanos, ¿sí? El otro gran problema es el tema de la tecnología, que se ha convertido en un problema. La tecnología es una oportunidad. Yo utilizo la tecnología para comunicarme con las personas, pero la tecnología también puede ser algo complicado, algo nocivo, porque tiene que ver con el derecho a la intimidad, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la manipulación a través de la tecnología de las redes sociales. Ese es un tema que ahora está abocando el ser humano, la inteligencia artificial. Entonces, todos esos problemas, esos nuevos problemas, han llevado a que toda esa vieja discusión de capitalismo y socialismo pues esté totalmente superada. Ya está superada. Alguien dice, bueno, ganó el capitalismo. Sí, en la Guerra Fría ganó el capitalismo entre comillas. Pero después el capitalismo se desplomó. ¿Sí? ¿Y por qué tanto el capitalismo y el socialismo no dieron con el chiste? Porque a ambos se les olvidó los otros elementos de convivencia humana. Es que al socialismo se le olvidó la libertad, ¿sí? Y al capitalismo se le olvidó la igualdad. ¿Sí? Y a ambos, tanto al capitalismo y al socialismo, se les olvidó la cooperación, la fraternidad entre los hombres, que es lo que realmente puede sacar de los problemas. Para combatir el cambio climático tiene que haber un acuerdo entre todas las naciones, ¿sí? Pero un acuerdo de verdad, verdad. Ahora bien, hay gente escéptica que dice que el calentamiento global no solo es producto de la mano del hombre, sino que tiene que ver con los ciclos de la temperatura del planeta. Bueno, ¿cómo vamos a afrontar como especie humana esos cambios de temperatura? Si es un hecho irreversible, ¿cómo lo vamos a afrontar? Grandes sequías, por ejemplo, veía un documental, Marea Humana, cómo en África pues se da el fenómeno de los refugiados por cuestiones de políticas, pero ahora se están dando el tema de los refugiados en África ya no por cuestiones políticas, sino por cuestiones del calentamiento global, las sequías. La gente no tiene para comer. Por ejemplo, en Kenia ahí no llueve por el tema del clima, entonces se tienen que ir para otros países, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar eso los seres humanos? ¿Sí? ¿A través de qué forma? Por ejemplo, ese es otro tema, el tema de los refugiados. Pues a través de acuerdos entre las naciones, a través de acuerdos entre las naciones. En el video que yo hablé sobre la globalización, pues hablaba precisamente de cómo la globalización no es solo esa interacción entre las personas, que eso debería ser la globalización, sino que es más un deseo de centralización del poder en pocas manos o en algunas manos. Y yo creo que desafortunadamente la globalización no puede llevar a una acumulación de poder, porque esa acumulación de poder lleva precisamente a generar problemas como el de los refugiados, ¿sí? A dejar atrás a un montón de gente a que se muera de hambre. Pues hay gente que pensará que, bueno, ese es uno de los problemas del planeta Tierra, que haya demasiadas personas. Pero yo pienso que eso es muy deshumanizante, y eso también lo habla el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, cuando él habla que ahora nos referimos fácilmente como a la gente como a los inservibles, ¿sí? Inservibles, una persona inservible, entonces pues que se muera, una cosa así por el estilo, ¿no? Ningún ser humano es inservible. Todas las vidas son importantes, ¿sí? Posiblemente una persona no tenga tanto dinero o poder político, pero su vida es tan importante como la de un presidente de la república o como la de la persona más rica de ese país. Todos los seres humanos somos importantes y nos debemos cuidar entre todos. Tenemos que tomar conciencia como especie, y para eso pues todos profesamos algún tipo de creencia religiosa, algún tipo de creencia de ideología política. Todos profesamos algún tipo de ideas debido a nuestra historia, a nuestra cultura, pero nos podemos poner de acuerdo entre todos los seres humanos, o como decía el político colombiano Álvaro Gómez Hurtado, hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Este tema del sistema humano de cooperación, que yo entiendo que suena muy utópico, y que hay gente que se burla de mí por eso, que piensa que yo le jalo el tema de la nueva era y todo eso. Eh, no, esto es un tema que, por ejemplo, lo ha tratado el Papa Francisco. Pues si el Papa Francisco le jala la nueva era, ¿no? Pues el Papa Francisco ha hablado sobre este tema. El documental Demain,
o mañana, el documental francés habla también sobre este tema del sistema humano de cooperación. Muchas personas también, por ejemplo, ahora con el tema ahora de las criptomonedas, también se están ocupando del tema del sistema humano de cooperación. ¿Qué tienen que ver las criptomonedas con el sistema humano de cooperación? Pues échenle una investigadita y van a ver que tiene que ver mucho las criptomonedas con el sistema humano de cooperación. Pero yo creo que ahora que Colombia está metido en este dilema electoral, si votamos por la izquierda, votamos por la derecha en Colombia, al momento que estoy grabando este video, pues quedó polarizada. Alguien dice, pues eso no está mal que Colombia quede polarizada porque muestra esa ideología, muestra esa diversidad política que existe. Y pues sí, esa es la democracia, esa es la democracia. Pero yo creo que ya debemos trascender eso. Yo creo que, claro, obviamente no es algo poco importante saber quién va a tener el gobierno de un país y el poder político, pero yo creo que más importante es lo que podemos hacer los ciudadanos. Ese documental de Melo muestra, ¿sí?, cómo nosotros podemos aportar a que nuestra familia mejore, a que nuestra sociedad mejore, a que nuestro país mejore y que nuestra casa común, como lo dice el Papa Francisco, mejore también. Podemos utilizar el método de la tecnología, pero también podemos utilizar pues esa forma de convivencia diaria que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, el sistema humano de cooperación no es solo bla bla bla, es una realidad y es la alternativa a la extinción de la especie humana. Si la especie humana continúa en ese, digamos, en esa carrera por la centralización del poder y por, digamos, hacer mucho más eficiente el sistema de dominación que hoy en día domina, valga la redundancia, pues la especie humana corre un gran peligro y es la extinción, que nosotros nos autodestruyamos. Si nosotros no abocamos correctamente el problema del calentamiento global, nos vamos a extinguir. Si nosotros no abocamos correctamente el tema de las pandemias, nos vamos a extinguir. Si no abocamos correctamente el sistema de la hambruna, de los refugiados, de la tecnología, incluso de la relación del planeta. Alguien se burlaba de mí por internet porque yo decía que ya es una realidad el tema de la exopolítica. ¿Qué es la exopolítica? Es la relación del planeta Tierra hacia afuera del planeta Tierra. La NASA, si ustedes han dado cuenta, cada día gota a gota nos está dando información sobre planetas y sistemas solares que podrían albergar vida. Y nos lo están diciendo y gota a gota. Dicen, miren, en tal planeta allá puede haber vida. En tal sol puede haber vida. En un sol no puede haber vida, pero en el planeta que está al lado. Eso es una realidad ya. O sea, nos lo están diciendo, miren, ¿no es cierto? La colonización de Marte, pues hasta ahora ningún ser humano iba a Marte, pero ya se está preparando esa misión a Marte que probablemente llegue, no sé, en el 2030, no sé, algo. O sea, hay unos temas que ya trascienden al capitalismo y al socialismo. Pero, por ejemplo, a mí me da risa que, por ejemplo, en mi país todavía vivimos metidos en ese dilema. Y es un dilema que ya trascendió la humanidad entera. Ya lo trascendió, por aquí seguimos dándole. Que si capitalismo, que si socialismo, claro, porque eso es lo del día a día, ¿no es cierto? Pero yo lo que creo es que en vez de estar hablando sobre ese tema, tenemos que empezar a implementar un sistema de convivencia mucho mejor, un sistema de fraternidad, un sistema de ayuda entre los seres humanos. Porque, de cierta forma, la alternativa es la extinción de la especie humana. Y ya lo ha advertido precisamente el Papa Francisco. En este documental de mañana, documental francés, muestran muchos ejemplos de sistemas de cooperación. Por ejemplo, uno es el tema de las criptomonedas. Otro tema es, por ejemplo, el de las empresas sociales. O sea, empresas que en vez de estar buscando el lucro, buscan prestar un buen servicio, darle buenas condiciones laborales a los empleados y ofrecer precios justos a los compradores. Eso es un ejemplo de economía social, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con el socialismo, tiene que ver con la economía social y es lo que se llama el comercio justo, ¿sí? Que en vez de estar buscando a ver yo cómo
trato de meterle a los clientes, de meterle, aunque suena feo, de venderle a los clientes a precios exagerados un producto para yo lucrarme, pues lo que se hace es venderle al cliente un servicio a un precio justo para que ambos salgamos ganando, un win-win, ¿sí? Por ejemplo, también se muestra un caso, un ejemplo en Estados Unidos, creo que es en Detroit, donde la gente en las ciudades empezó a cultivar productos agrícolas en la ciudad, porque como la gente se fue de Detroit, dejaron muchos, por la quiebra de una serie de fábricas de automóviles, la gente se fue y dejaron unos lotes ahí baldíos, la gente empezó a cultivar, le pidió a la ciudad, denos ese terreno, la ciudad sí, cójalo, y ahí empezó la gente a cultivar. Entonces en Detroit, en una ciudad urbana, se ven cultivos de maíz, de productos, ahí la gente empezó a autoabastecerse. Entonces cumple dos funciones. Fuera de eso, como no había trabajo, pues llena la función, una, de que haya trabajo, y dos, pues de abastecerse con comida. ¿Cuál es el futuro, digamos, de esto en cuanto al tema de la política? Y es que pues, la política es necesaria, pero tiene que perder también tanta relevancia. Por ejemplo, la gente en temas políticos se vuelve, ¿no? La gente se vuelve loca. ¿Sí? La gente se interesa demasiado. Pero el tema de la política pierde relevancia en un sistema humano de cooperación porque ya no importa quién gobierne, porque todas las personas toman su futuro en sus manos. ¿Sí? Y la política y quién lidere una sociedad se vuelve un tema de rol, se llama de simplemente rol. ¿Sí? Usted es el que gobierna, bueno, listo. Pero no es igual, es el mismo rol que puede cumplir otra persona. Dice, eso es comunismo. No, eso no es comunismo, eso es un eso es sentido, más que comunismo es sentido común. ¿Sí? Entonces, eso, eso es el sistema, el sistema humano de cooperación del cual yo tanto he hablado en muchos videos, en muchos artículos. Y esa es mi reflexión. Yo creo que uno siempre tiene como la tentación de grabar un video ahora que estamos en la refriega política en Colombia, apoyando a tal candidato, a tal o cual candidato, o apoyar a tal o cual idea. Y claro, pues obviamente uno tiene cierta preferencia política, uno le llama más la atención tal persona, tal idea. Claro, pero ya se vuelve un tema ya de guerra. Es al revés. La gente se separa en el sentido que la gente se disgusta entre sí, entre familiares. Conozco familias que, no, yo no le hablo a fulanito porque va a votar por no sé quién, y es que se volvió no sé qué, se volvió comunista, el otro, es que es un facho. O sea, la política en vez de unir como que divide. Entonces yo pienso que debemos buscar más bien temas que nos unan. Y un tema que nos une es esto. Es precisamente eso. En vez de estar pensando, yo quiero que A o B sean el que sea presidente. Que sí, claro, uno tiene preferencias políticas o ideológicas por un tema de simpatía, por un tema de afinidad de pronto, por origen, bueno, lo que sea, o porque uno se le da la gana, a uno le gusta más un candidato a otro, y entonces eso se enardece demasiado la discusión. Yo me acuerdo mucho que hace como unos 10 años en Colombia, cuando venía la campaña reeleccionista, que había campaña reeleccionista aquí en Colombia, y en Venezuela también había como un referendo, entonces también había como estaba muy caldeado el panorama político, que hoy en día también estaba caldeado en Colombia. Y eran unos insultos, y yo veía esos insultos en las redes sociales, en Facebook, y la gente se insultaba, es que usted va a votar, entonces que usted es un facho, usted es un paraco, usted es un guerrillero, usted es un comunista. Bueno, y en vez de la política, en vez de asociar, genera resentimientos. Entonces cuando gana un candidato en las elecciones, los perdedores quedan un poco como resentidos. Dentro de 4 años les vamos a dar duro a ustedes, y empieza una oposición, y entonces no dejan gobernar a los otros. O sea, se vuelve un tema de disensión. ¿Sí? La política, en vez de ser un tema que nos une, se vuelve un tema de disensión. Por eso, más que derecha, más que izquierda, tenemos que ponernos de acuerdo sobre puntos fundamentales. ¿Sí? Alicia, bueno, pero eso lo está hablando un candidato político allá en Colombia. Bueno, chévere que haya un candidato que le esté hablando. No, pues
o que haya mucha gente en el mundo que esté hablando sobre esto, pero yo creo que más que partidos, más que políticos, somos nosotros. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para mejorar nuestro entorno? ¿Sí? Entonces, cuando se dio ese tema caldeado hace 10 años, yo decidí fundar un blog. Yo tenía ya varios blogs, pues ya tenía mi blog de cine, tenía mi blog jurídico, y dije, voy a fundar un blog de filantropía. En ese blog yo le hago publicidad a organizaciones y personas que hacen o tienen obras de filantropía, que generalmente son organizaciones o, o personas jurídicas, obras que hacen una labor social y de filantropía de manera profesional y de manera organizada. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en ese blog nosotros no estimulamos, por ejemplo, que la gente, por ejemplo, dé limosna o ese tipo de cosas, sino más bien ayudar a organizaciones e incluso empresas o asociaciones que ayudan de manera profesional y organizada a personas necesitadas, ¿sí? Que saben cómo llegarle a esa gente, porque pues ahí sí como dicen, zapatero a tus zapatos. Si usted quiere ayudar, perfecto, usted puede ayudar a un amigo que está en problemas, a un familiar, bueno, si una persona que está pasando una necesidad, uno lo puede ayudar. Pero ya cuando se trata de ayudar de manera organizada, pues hay gente que lleva ya años, casi décadas, metiéndole, como dicen, el hombro a ese tema, ¿sí? Y que incluso han estudiado eso de manera académica. Entonces, ayudar a esas organizaciones, a difundir lo que hacen esas organizaciones para que la gente lo ayude. Entonces, yo creé mi blog de filantropía. Yo no creé mi blog de filantropía por un tema de ego, porque la gente dijera, ay, tan filantrópico. No, es precisamente por eso. Yo me acuerdo que esa campaña hace 10 años en Colombia y yo lo veía también lo que pasaba en Venezuela y la gente se insultaba y en vez de unir genera esa polarización y yo dije no, más bien ¿qué puedo hacer yo? Ahí sí como decía John F. Kennedy, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti sino lo que tú puedes hacer por tu país. Entonces yo dije no, pues es que en vez de estar yo haciéndole campaña a un político X o Y por una afinidad lo que sea, ese político de pronto ni me conozca o si ese político llega al poder, pues de pronto no es tan bueno como uno creía. Más vale yo le hago publicidad a cosas efectivas, a cosas que sí uno puede ver en la práctica. O sea, ¿cómo puede uno ayudar de verdad? ¿Cómo puede haber...? Pues la gente piensa que haciendo proselitismo político está ayudando. Probablemente sí, pero también probablemente no. Probablemente lo que está también es creando disensión. Yo me metí a hacer ese tema de la filantropía. Mucha gente me ha preguntado, me dicen, bueno, pero usted no ha escuchado el proverbio bíblico que dice que tu mano izquierda no haga lo que hace tu mano derecha. Yo digo, sí, pero si en internet hay un montón de publicidad sobre cosas incluso banales o cosas que no tienen así mucha relevancia eh, académica o ideológica o lo que sea, porque uno no le hace más bien publicidad a, a, a temas como esos, temas como la responsabilidad social. ¿Sí? Si hacen publicidad de desodorantes, de calzoncillos, porque yo no puedo hacerle publicidad a un tema de responsabilidad social. Entonces de ahí nació el tema de la filantropía. Y tiene que ver con el tema del sistema humano de cooperación, que no es de izquierda, no es de derecha, no tiene nada que ver con una posición política en particular, sino más tiene que ver más con un sistema de convivencia humana. Es reemplazar ese sistema humano precisamente que se enfoca en la dominación, en la explotación y más en ayudarnos entre todos los seres humanos, no trascendiendo a su religión, a su raza. Yo a veces cuando hablo sobre esto, a veces me siento como no me siento lunático, pero pienso que la gente me verá como un lunático, porque la gente, claro, la gente tiene una forma de vida, yo no digo elemental, pero pues la gente tiene su trabajo, tiene su familia, entonces pues lo único que le importa a esa gente es que pues mantener su familia, mantener su trabajo, sus ingresos económicos, y eso lo permite un sistema que es el capitalismo. Pero si uno lo mira desde un punto de vista macro, uno tiene que darse cuenta que uno no es una isla. Nosotros, no somos, nosotros los seres humanos no somos islas. Lo que,
Y ahora ya en el mundo lo que pasa en la Unión Soviética, la Unión Soviética acabó hace años. Lo que pasa en Rusia, lo que pasa en China influye en Colombia, o lo que pasa en Colombia influye en Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos influye en Colombia. O sea, el mundo está muy interrelacionado. Entonces, eh, no podemos ser islas. O sea, yo no puedo, alguien me decía por internet, lo que me importa es tener mi trabajo, mi plata, mantener a mis hijos, punto. Sí, pero el problema es que si no le metemos la ficha a este tema de, por ejemplo, el calentamiento global, si no tenemos conciencia de eso, si no tenemos conciencia de muchos temas a nivel humano, pues vamos a ser víctimas de esa inactividad, ¿sí? Porque los seres humanos no somos islas, estamos interrelacionados. Lo que pasa es que nos han llevado a ser como islas. Ahora tenemos que empezar a pensar ya no como islas, sino como continentes. O como como una sola casa, como dice el Papa Francisco, la casa común. Ya no podemos ser islas, ¿sí? Obviamente, pues resolver los problemas mundiales pues te requiere pero un gran cambio de conciencia, pero pues empecemos por nosotros, empecemos por cambiar nuestro entorno, nuestra situación, tener una actitud diferente frente a diferentes problemas de nuestra vida, y así empezamos a cambiar de cierta forma y realmente nuestro entorno, ¿sí? Pasar por este mundo haciendo algo, dando un aporte, y empezamos por nosotros mismos. El budismo dice que para cambiar el mundo tenemos que empezar por nosotros, ¿sí? Entonces la gente dice, a mí me importa un bledo, lo que yo necesito es que siga el capitalismo para tener mi casa, mi carro, mi comida, mi plata, que sea mi cerveza, ver mis partidos de fútbol, sí. Pero si nos volvemos islas, esos problemas nos van a llegar a nosotros tarde o temprano. Y si nosotros no hacemos nada, pues esa inactividad, esa pasividad, nos puede llevar a ser víctimas de esos problemas. Entonces, ese es el sistema humano de cooperación. En mi página Proyecto Aricayasis, fbermudezg.wix.com/Proyecto Aricayasis, yo pongo los enlaces abajo. Pueden hallar más información sobre esto. No es de izquierda, no es de derecha. En el blog FBG Filantropía también pueden hallar más información sobre este tema del sistema humano de cooperación. Bueno, muchas gracias por verme. Este video salió un poco más largo. Yo ya había grabado también un video sobre este tema que se llamaba la nueva humanidad, que es la nueva humanidad, que también un poco es reiterativo sobre esto, también describe esto que estoy haciendo, pero ya pues lo estoy escribiendo más puntualmente sobre el sistema humano de cooperación. Bueno, qué pena que este video sea tan largo, ojalá alguien lo vea y el que lo vea pues le genere una reflexión, que es lo importante, ¿no? Yo no estoy diciendo esto es así, sino que las personas tengan como un punto de reflexión sobre lo que estoy diciendo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal y visiten mis redes sociales y mi página de Proyecto Aricayasis y de FBG Filantropía. Bueno, muchas gracias. Que pasen un feliz día. Estén muy bien.